Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy voy a resolver la primera parte de un examen del BAC de la Escuela Europea. Es de la asignatura de las Matemáticas 3 periodos de la convocatoria de junio de 2019. Es la parte con calculadora. Y en efecto, he dicho que voy a resolver una parte, porque el examen se hace bastante largo y no quiero hacer vídeos que os aburran y os cansen si duran demasiado. En este caso voy a hacer la cuestión B1 y la cuestión B2, que ambas son de análisis. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Y en este caso, puesto que te va a hacer falta la calculadora y es una herramienta de trabajo indispensable, tenla a mano y ve haciendo también todos los pasos con la calculadora. Comenzamos esta cuestión B1 de análisis. Dice lo siguiente. Se consideran las funciones f y g definidas por f de x igual a menos x cuadrado menos 2x más 5 y g de x igual a x más 1. En el apartado A nos pide lo siguiente: esbozar las gráficas de f y g en un mismo diagrama, hallar las coordenadas de sus puntos de intersección. Utilizamos la calculadora para hacer las dos representaciones gráficas y encontrar los puntos de intersección. Recordad, en este examen se puede utilizar la calculadora. Ahí tenéis en pantalla el resultado final del proceso que hemos hecho anteriormente con la calculadora. Como podéis ver, tenemos la parábola de color verde, f de x igual a menos x cuadrado menos 2x más 5, y la línea de color rojo es la recta g de x igual a x más 1. También podéis ver los puntos de corte que he llamado A igual a menos 4 menos 3 y B 1, 2. En el apartado B nos dicen que el área de la región limitada por las gráficas de dos funciones f y g desde x igual a hasta x igual a b se puede calcular con esta fórmula, la que tenéis ahí en pantalla. Es una fórmula que en principio deberíais conocer, pero que en el examen nos la dan por si la hemos olvidado. Nos van a pedir que la apliquemos. Calcular el área de la región limitada por las gráficas de f y g desde x igual a menos 4 hasta x igual a 1, es decir, en sus puntos de corte. Para ello podemos utilizar la calculadora para hacer la integral. Ahí tenéis en pantalla cómo lo he hecho, la integral entre menos 4 y 1 de la función f de x menos g de x. Como la función f de x va por encima de la función g de x, no es necesario aplicar el valor absoluto. Y podemos, por lo tanto, contestar que el área es 125 sextos unidades de área. En el apartado C vamos a seguir considerando las funciones que teníamos antes y nos pide hallar la abscisa del punto de la gráfica f en el que la tangente es paralela a la gráfica de g. Para que las tangentes sean paralelas, sus derivadas deben coincidir. Por lo tanto, hago la derivada de f de x, que es menos 2x menos 2. Esta la hago de cabeza porque es fácil, pero si alguien no supiera derivar, podría usar la calculadora, aunque en esta derivada tan fácil considero que no es necesario. Y g' de x igual a 1. Al igualar las derivadas para que las tangentes sean paralelas, nos queda la ecuación de primer grado menos 2x menos 2 igual a 1, que al resolverla nos queda x igual a menos 3 medios. Por lo tanto, el punto de abscisa es x igual a menos 3 medios. También se podría razonar indicando que la derivada de f de x debería ser igual a la pendiente de la función lineal, que es 1, claro. Vamos ahora a hacer el ejercicio con la calculadora, paso a paso para que aprendáis a hacerlo si no lo tenéis claro. Ponemos la calculadora y entramos en el modo gráfico para representar la función. Ahí ponemos la primera función, f de x igual a menos x cuadrado menos 2x más 5. Y aparece dibujada la parábola. Ahora tenemos que agregar otra función. Vamos al menú 3 y al 1 insertamos la función x más 1. Y va a aparecer la recta que esperábamos. podemos observar que la recta y la parábola se cortan. Y vamos a
calcular dónde están esos puntos de corte. Ahí lo tenéis en analizar gráfico en intersección. Como vais a poder ver, el ratón se me resiste un poco. Por eso a la hora de marcar veréis que a veces se me queda un poco como que no llega a marcar los puntos de corte. Pero no os preocupéis que al final con paciencia va a salir. Vamos al segundo intento. De nuevo se me vuelve a quedar el ratón, como veis. Hay que tener paciencia el día del examen, vosotros con paciencia hasta que salga. Ahora va a salir, a la tercera va la vencida. Vamos a marcar la zona donde está el punto de corte y tenemos que ir haciendo punto de corte por punto de corte. Ahí tenemos el primer punto de corte, como podéis ver está en -4, -3. Y ahora vamos a hacer el segundo punto de corte con el mismo método, analizar gráfico, intersección, marcamos antes y después, y ahí tenéis el otro punto de corte que es 1, 2. De manera que ya tenemos el esbozo gráfico y los dos puntos de corte, tal como pedía el ejercicio. Vamos con la cuestión B2. Nos dice que utilicemos la calculadora en los apartados A, B, D y E. Eso significa que para poder resolver estos apartados debemos utilizar la calculadora de forma prácticamente obligatoria, ya que hacerlo a mano sería o muy largo o incluso imposible. Vamos a ver lo que dice el ejercicio. Nos dice que en un experimento se estudia el tiempo que deben estar las hojas de té verde sumergidas en agua caliente para obtener una conveniente infusión del té. Se vierte el agua caliente sobre las hojas de té, la teína de las hojas de té se disuelve en el agua caliente. El contenido de teína en la infusión de té en función del tiempo viene modelizado por la función f definida por, y aquí está lo importante, f de x igual a 48 por 1 menos e elevado a menos 0,6x. Donde f de x es la cantidad de teína contenida en la infusión, medida en miligramos por gramo de infusión, y x es el tiempo en minutos transcurrido desde que se vertió el agua caliente. En el apartado A nos piden que calculemos los contenidos de teína en la infusión después de 1 minuto y después de 6 minutos. Bueno, pues para calcular esto vamos a sustituir los valores de x en la calculadora, y puesto que x viene expresado en minutos, bastará con sustituirlo tal como tenéis en pantalla, obteniendo los resultados que tenéis ahí. Los contenidos de teína serán para x igual a 1 minuto 21,657 miligramos por gramo y para x igual a 6 minutos 46,6885 miligramos por gramo. Continuamos con el apartado B. Trazar la gráfica de f para los 10 primeros minutos. Para ello pues utilizaremos la calculadora y nos queda una gráfica como esa que tenéis en pantalla. Mucho cuidado aquí a la hora de hacer el gráfico con los ejes, ya que en el eje X y en el eje Y la escala no es la misma. Por lo demás, podéis comprobar cómo aumenta rápidamente la cantidad de teína, aunque cuando ha pasado cierto tiempo ya aumenta lentamente. Apartado C. Interpretar el factor 48 en la gráfica de f. El valor 48 representa la máxima concentración de teína que podrá alcanzar la infusión. Ese valor se alcanzaría cuando transcurriera infinito tiempo. Se puede comprobar gráficamente viendo que hay una asíntota horizontal que tiende a 48 y también podemos hacer el límite cuando x tiende a infinito que da 48. Apartado D. Se considera que la infusión de té está lista para ser servida cuando el contenido de teína alcanza los 33,6 miligramos por gramo. Determinar en qué momento se puede servir el té. Se plantea una ecuación igualando la función a 33,6 y se resuelve con la calculadora. Tal como tenéis en pantalla, se utiliza la función solve. Podemos contestar que el té se puede servir a los 2 minutos. Apartado E. Las hojas de té también contienen tanino. El contenido de tanino en la infusión de té en función del tiempo está modelizada por la función que tenéis en pantalla. Nos piden que
calculemos en qué momento será óptimo el sabor de la infusión. Y nos indican que esto ocurre cuando el valor de la derivada de la función sea máximo. Es decir, que tengo que hacer un estudio de la función derivada, no de la función g de x, muy importante. Para calcular el máximo de la función g' de x, debo calcular, lógicamente, g' de x, que es la función que luego voy a trabajar, y la segunda derivada, g'' de x. El máximo se encontrará en el punto en el que la segunda derivada se anule, ya que estamos calculando el máximo de g' de x, no de g de x. Muy importante este detalle. Con la calculadora vamos a proceder a los cálculos. En primer lugar, calculo la derivada de g de x, tal como tenéis ahí en la pantalla. A continuación calculo la segunda derivada, tal como se ve en pantalla. La función yo sé que podría verse un poquito mejor. Lo importante es que sepamos hacer bien el ejercicio. Si hace falta, parar el vídeo. Igualamos a 0 la segunda derivada y obtenemos, como podéis ver ahí con la función solve, que x es igual a 2. En x igual a 2, y esto es lo importante, hay un punto crítico. Hay que determinar si es un máximo o un mínimo. Para ello voy a comprobar que g'' sustituido en 1 es positivo, es decir, un valor más pequeño que 2, y que g'' de 3, un valor más grande que 2, es negativo. Por lo tanto, puedo decir que como la función crece antes del 2 y después del 2 decrece, la función presenta un máximo relativo en x igual a 2. Por si no ha quedado del todo claro, ahí tenéis el diagrama. Antes del 2 crece, después del 2 decrece, en x igual a 2 hay un máximo relativo. Por lo tanto, ya tenemos el ejercicio resuelto. Pero podía haber hecho otra cosa, que es haber sustituido en la tercera derivada el 2 y comprobar que la tercera derivada en 2 era negativa. En ese caso, si la tercera derivada en 2 fuera negativa, implicaría que en x igual a 2 hay un máximo relativo.